Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos nuevamente que nos hables, Señor, que nos ayudes a entender, Señor. Que no sea lo que tal vez está escrito o pensado, Señor, sino que sea de verdad tu palabra que venga a nuestras vidas, Señor, para edificarnos, exhortarnos y consolarnos, Señor. Te pedimos que tú nos hables, Señor, y que tu palabra, Señor, nuevamente bendiga nuestras vidas. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Como sabéis, empezamos la serie de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 24, y empezamos con la primera de las palabras que nos dice esta porción, de estar siempre gozosos, es decir, de estar siempre alegres. Y esta es la condición o característica que tiene que tener un creyente o un hijo de Dios. Y con la ayuda de Dios vamos a desvelar lo que nos toca en esta parte, porque ya hemos ido durante varios meses hablando de lo que esta palabra nos podía decir a cada uno de nosotros. Para ello vamos a meternos en la materia y vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 16 al 24. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel el que os llama, el cual también lo hará. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y como hemos cantado, todos esperamos esa venida del Señor, ¿no? Ese rato de la iglesia. Y qué bueno el poder desearlo, porque eso bendice nuestras vidas. El desear que el Señor venga y que se acaben las penurias, las miserias que muchas veces vivimos y que entremos en la eternidad. Aunque ya desde el momento que hemos recibido la salvación de Dios hemos entrado en la eternidad, porque nuestra vida, como sabéis, está escondida en Cristo. Pero ahora fíjate lo que Pablo, al hablar a la iglesia de Tesalónica, hoy nos toca dos prohibiciones, es decir, dos cosas que no tienen que hacer. Una es la que nos toca, pero que va relacionada con lo que vimos el último domingo, ¿no? Es cosas que la iglesia no tiene que hacer: no apagar el espíritu, no menospreciar las profecías. Y para poder ver bien lo que la Escritura nos quiere decir, tenemos que mirar el contexto de estas palabras. De las palabras que hoy nos toca analizar es: no menospreciéis las profecías. Pero esa palabra está dentro de un contexto en el cual, para poderla entender, el no menospreciar las profecías, tenemos que saber lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Y mirando el contexto nos dice: no apaguéis el espíritu. Y es que ambas cosas, el apagar el espíritu y menospreciar las profecías, van intercaladas una y otra. Y la verdad es que hemos en nuestra generación, como en la generación de la iglesia de Tesalónica, hemos visto y oído tantas cosas, que muchas cosas de las que nos han contado, hemos visto, por las cuales hemos pasado, puede llegar a apagar al Espíritu Santo que está en nosotros. No a apagar, sino a entristecer al Espíritu Santo, porque nosotros mismos empezamos a no creer en el poder de Dios, y empezamos a creer en que Dios no es el mismo ayer, hoy y por los siglos, sino que hay cosas que no las comprendemos, que no las entendemos y que nos cuesta creer a ello por las cosas y las barbaridades que se han llegado a hacer. Pero para poder entender y no apagar el espíritu y no menospreciar las profecías, tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos que amar la palabra y tenemos que leerla, porque no podemos rechazar las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo cuando son genuinas y verdaderas. Apagamos nuestro espíritu cuando no creemos que los dones del Espíritu Santo ya no están en vigencia.
es como anular una de las partes que en la palabra de Dios, que en el Nuevo Testamento, que en la gracia le es dada a la Iglesia. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 11, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Podemos pensar que está diciendo eso a la iglesia de Corinto, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, y no es para un tiempo, es para todos. Es cierto que en un tiempo pasado hay cosas que se han cumplido, pero las cosas que están, gran parte en el Nuevo Testamento, son para edificación y bendición de la iglesia. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado manifestación del Espíritu para aprovecho, porque este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas le hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Y la verdad es que yo creo que esto tenemos que puntualizarlo para no entrar en el desorden que muchas veces en la Iglesia se entra. El don de profecía que encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de una manera determinada y explícita, que lleva a guiar a la Iglesia y al creyente a través de toda la palabra, se cierra con el libro de la Revelación, con el libro del Apocalipsis. Juan fue el último de los profetas. Por lo tanto, claro, cuando llegamos a pensar esto, entonces podemos pensar, decir, entonces ya no existe la profecía. Encontramos que Dios sigue hablando, y sigue hablando por medio de los dones espirituales. Una cosa es que el canon de la Escritura está cerrada y no se le puede añadir cosa alguna. No puede venir un profeta y decir, no, esto es el cumplimiento. No. La palabra es la palabra, y lo que dice la palabra lo dice. Y a la palabra no se le puede ni añadir ni quitar. Si añadimos, estamos errando. Si quitamos, estamos errando. Y entonces en Romanos 12:6 también nos dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Por lo que vemos, ningún don ha cesado. Los dones son para la Iglesia, y no hay un don que podamos decir que sea inútil o que podamos menospreciar. Es útil para cada periodo de la Iglesia del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que hacen los dones? Edificar la Iglesia. ¿Qué hace la profecía? Edificar la Iglesia. El hacer mal uso tanto de la profecía como el mal uso de los dones es hacer daño a la Iglesia de Cristo. Y tantas veces hemos podido ser dañados que a veces no queremos ni utilizar los dones del Espíritu Santo. Es verdad, porque muchas veces podemos decir, he sido yo, he sido la carne que ha sido. Pero entonces, ¿sabes una cosa? Estamos menospreciando los dones del Espíritu Santo. Estamos menospreciando la profecía y todos los dones que en la palabra de Dios nos da. El mal uso hace que los creyentes dejen de creer en las manifestaciones del Espíritu Santo, sobre todo en las profecías. Y lo malo llega cuando esto llega a ser una aberración de los que se dicen ser profetas o de los que tienen el don de profecía. En muchas iglesias podemos ver hasta en internet que hay personas que te van profetizando, que te salen del púlpito, empiezan a decir, tú te vas a casar con fulanita, o tú me tienes que dar una ofrenda, cosas así aberrantes, ¿no? Y por muchas cosas de estas tenemos miedo a recibir lo genuino de parte de Dios. Si fuéramos al Antiguo Testamento
y viéramos lo que Dios tiene destinado para aquel profeta que habla y habla simplemente carne o habla solamente por interés, lo que en el Antiguo Testamento nos enseña es que se tenía que sacar fuera de la ciudad y ahí apedrearlo hasta que muriera. Por decir Dios ha dicho y Dios no ha dicho nada. Claro, en el Nuevo Testamento estamos acostumbrados a la gracia y parece que la gracia no tenga que ser reverente, pero la gracia tiene que ser reverente. Tenemos que tener ese temor a Dios. Podemos llegar a menospreciar los dones del Espíritu Santo y el don de la profecía hoy en medio de nosotros. La verdad es que el don de lenguas, con la interpretación de lenguas, el don de profecía de una manera directa, hablando tal y como uno se comunica en el idioma en el cual vive, todo esto puede llegar a ser estéril, a no tener provecho, si no va acompañado con la palabra de Dios. En muchos ministerios dicen barbaridades, ¿no? Y yo decreto, yo proclamo, yo confieso, yo profetizo esto en el nombre de Jesús. Y todo esto, de verdad, hermanos, parece un trapicheo. Utilizamos el Señor me dice o el Señor me ha dicho para hacer nuestra voluntad. Y las cosas de Dios, hermanos, yo creo que son muy sagradas, muy correctas, muy rectas. La verdad es que me sabe mal hasta de comentar los ejemplos que os tengo que comentar. Pero yo creo que si no hablamos de un uso correcto de los dones del Espíritu Santo o de la profecía, o de la interpretación de lenguas o de las lenguas, vamos a estar mal formados y tenemos que estar bien formados. Yo recuerdo una de las reuniones de pastores a la que yo iba y había un pastor que estaba enfermo y la verdad es que tenía un cáncer muy malo, pero sabes, en las reuniones a las que yo asistía se oraba por él para que el Señor trajera sanidad. Había don de lenguas, había interpretación de las lenguas diciendo que iba a sanar, que iba a tener un ministerio próspero y largo. Y al cabo de un año, y esto de repetirse, reunión tras reunión, reunión tras reunión, este hermano falleció. ¿Dónde están los que decían que iba a sanar? ¿Dónde están los que decían que iba a tener un ministerio próspero y largo? ¿No tendrían que haber pedido perdón a la viuda? ¿No tenían que haber dicho hasta aquí he llegado? Conozco el caso también de una niña que profetizaron, proclamaron sanidad sobre su vida y esta niña de 12 años murió. Claro, hay que arreglar esta situación. Cogemos lo dicho, lo profetizado, lo interpretado en lenguas y lo espiritualizamos y así está todo arreglado y los padres contentos. Mal uso. ¿No es mejor decir, ha sido la carne, perdóname, ha sido la carne? No podemos hacer uso de los dones del Espíritu como queramos. Y esto nos indica, hermanos, que no conocemos la palabra de Dios. Que desde este punto de vista y llegados aquí, hermanos, yo solo creo lo que dice la palabra de Dios, ni más ni menos. Yo solo creo lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice, 1 Corintios capítulo 14, versículos del 1 al 4, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, la profecía es algo importante. Sobre todo que profeticéis. Y supongo que se está refiriendo tanto a la interpretación de las lenguas como a un mensaje directo. Y sigue diciendo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende. O sea, cuando uno está en la iglesia y tiene lenguas o quiere alabar a Dios en lenguas, tiene que hablar para sí. No puede interrumpir el culto con
No tendría que hacerlo, porque nos sigue diciendo, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y ahora nos habla del que profetiza, pero el que profetiza habla a los hombres. Y la profecía, fijaos, es para tres cosas. Habla a los hombres para edificación, exhortación, esto no es juzgarnos ni condenarnos, la exhortación es ánimo para seguir hacia adelante, y consolación. Sigue diciendo, el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Este es el verdadero don de profecía, edifica, exhorta y consuela. Y estas tres cosas que nos define la Biblia es para que podamos saber cuando alguien trae algo que es anormal o poco creíble. La clave para aceptar la profecía o interpretación de lenguas, nos da el versículo posterior el cual hemos leído en 1 Corintios 14:29 vamos a leer ahora. Es aquel que dice retener, examinarlo. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Fijaos lo que nos dice la palabra de Dios, que cuando uno está profetizando, uno está dando un mensaje en lenguas y hay interpretación hasta 3. Y los demás, en todo momento, tienen que juzgar lo dicho. Lo demás está fuera del orden divino de Dios. Y creo que la Biblia lo expresa muy claramente. Examinarlo todo, juzgarlo todo, y si hay algo bueno en lo que se te dice, quédatelo para ti. No creas lo que oyes, analízalo todo a través de la Escritura. Si alguien viene de esta congregación o de otra congregación con una palabra profética, con un sueño o revelación, tiene que estar basado conforme a la Escritura. Si no lo entiendes, habla conmigo o con Raquel, porque en los últimos tiempos nos dice la palabra de Dios que habrá muchos lobos que intenten engañar a la iglesia y que habrá personas que vengan intentando destruir la iglesia de Dios con apariencia de piedad, pero no son hijos de Dios. Y habrá muchos engañadores. Cuando yo era joven, recuerdo, estaba en la iglesia de Travesía tendría 17, 18 años. Recuerdo que vino un par de personas, creo que uno de ellos era argentino, él era muy elocuente, supongo que a lo mejor Carmen y Raquel se acuerdan de ello, y en los cultos de jóvenes siempre adulaban a todos los jóvenes, los adulaban. Y vamos a orar a tal sitio y no sé qué, pero qué bien lo haces, qué bien tocas, qué bien predicas. A mí me quisieron engatusar, pero ya sabéis que yo soy muy reacio, sobre todo a las adulaciones, porque cuando alguien te adula, alguien quiere algo de ti. Y como buen catalán, pues no estoy para que nadie me engañe. Esta pareja, este hombre, este joven, que conocía muy bien la palabra de Dios, porque aparentemente la conocía muy bien, adulaba a los jóvenes para que dejaran la iglesia y se marcharan a la denominación que pertenece a los niños de Dios. Si no sabéis lo que son los niños de Dios, son aquellos que, como en el tiempo del Nuevo Testamento, podían decir, podemos tener relaciones sexuales porque el espíritu no peca, la que peca es la carne. Y la palabra de Dios no nos dice eso. Nos dice que el pecado es pecado. Y si peca tu carne, peca tu espíritu, porque lo estás contaminando. Y hermanos, hubieron jóvenes que se marcharon, que creyeron esta mentira de parte del diablo. Pero claro, según como te lo digan, según con la sutileza, según con la forma, según con la adulación que te lo digan, te lo vas a creer como un bobo. Pero para no creerlo, tú tienes que conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Mira, como dijo Lutero, solo escritura, solo fe, solo gracia. La palabra es la que edifica nuestra vida.
todo lo que se tiene que hacer, todo lo relevante a una reunión de culto, tiene que estar inspirado y basado en lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Y en solo la Escritura también tiene una forma solo la Escritura tiene también esa forma de edificar, exhortar y consolar, y es un medio también, como la profecía, porque la palabra de Dios edifica, exhorta y consuela. Lo importante, hermanos, es tener una sana doctrina, basada en el uso correcto de la palabra de Dios, no de un evangelio que me conviene a mí, no de un evangelio en el cual yo siento de parte de Dios, o yo quiero hacer esto, o yo creo que soy. No somos nada, ninguno de nosotros somos nada, todos somos seguidores de Cristo, todos somos seguidores de Cristo, en un proceso de aprendizaje continuo. Y cuando en ese proceso de aprendizaje continuo dejamos de aprender, algo malo está pasando en nuestras vidas, porque cada día tenemos que aprender más y más de la palabra de Dios. Tenemos que leerla, tenemos que tener comunión con Dios, y como buenos maestros, muchos de nosotros, buenos teólogos, nunca estamos exentos de equivocarnos. Nunca tú y yo estaremos exentos de equivocarnos, y tal vez hasta de dejarnos llevar por lo que podemos ver en otras iglesias que nos gusta y podemos querer aplicarlo a la nuestra. Pero ¿sabéis una cosa? Hay muchas iglesias que están de moda, hay muchas iglesias que se dice qué buena alabanza, en otras qué buena doctrina, en otras qué bueno esto. Pero hermanos, a nosotros lo único que nos tiene que importar es en el lugar donde estamos y lo que aprendemos de la palabra de Dios, intentando aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Y ojalá un día esta iglesia y muchas otras no se conozcan por su alabanza, no se conozcan por su buena adoración, por su buena por su buen conocimiento de la palabra de Dios, sino que también nos podamos llegar a conocer porque amamos a Cristo y porque nos aman las personas que están a nuestro alrededor, sean de la condición que sean. Porque la iglesia nunca puede llegar a quedarse en un mero club social. La iglesia tiene que crecer de dentro hacia afuera, es decir, nos alimentamos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para edificarnos nosotros y para poderla transmitir a la gente que nos rodea. La verdad es que en esta generación el uso de Internet, el uso de YouTube, el uso de las cosas que vemos y oímos, es tan fácil dejarse contaminar y llevarse por las cosas que escuchamos y oímos, y tal vez empezando el camino correcto, como muchas veces hemos empezado tú y yo, a veces en ese camino de gracia que hemos empezado nos podemos parar y estancar. En ese camino de gracia podemos desviarnos. En ese camino de gracia podemos llegar a creer que la palabra de Dios no tiene respuestas para mi vida. Podemos llegar a creer que los dones del Espíritu Santo eran por un tiempo determinado. Podemos mutilar la palabra de Dios. Pero en nuestro caminar, nuestra vista tiene que estar en Jesucristo. Y en lo que la palabra de Dios siempre nos lleva a conocer. Y sabes, los hombres que trazan bien la palabra de Dios, gloria a Dios por esos hombres. Tenemos que orar por ellos, sean bautistas, sean hermanos, sean pentecostales. Tenemos que orar para que Dios los bendiga, para que Dios los guarde, para que sigan transmitiendo la sana doctrina. Porque un día, no tan solo los pastores, sino todos los que aquí estamos, todos nosotros daremos cuenta delante de Dios de lo que hemos hecho correcto y de lo que hemos hecho incorrecto. Daremos cuenta de lo que hemos aplicado en la Biblia, de lo que hemos creído y hemos dejado de creer. Daremos cuenta de parte de Dios. Y cuando uno sabe hacer lo correcto, hacer lo bueno, dice la palabra de Dios que nos es contado por pecado. Pero esto es lo que encontramos en la versión Reina Valera del 60. Pero si vemos en lo que es la traducción en el lenguaje actual,
Esto se encuentra en Santiago 4:17. Fíjate, nos dice, si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Hermanos, que Dios nos ayude a no menospreciar las profecías, a no apagar el espíritu, a desear de Dios cada vez más y más, a amarle por encima de todo, a desear que Dios venga y que nos lleve delante de su presencia. Qué maravilloso será aquel día. La verdad es que muchos podemos pensar, bueno, todavía falta. Ha habido tanta gente que esperaba la venida del Señor o el rapto de la iglesia, para ser más explícitos, el rapto de la iglesia y ya están delante de la presencia del Señor. Pero ¿sabes una cosa? Como en los días de Noé, la paciencia que Dios tuvo, 120 años, parecía que nunca iba a llegar el día en que iba a llover. Nadie sabía lo que era la lluvia, al igual que muchos desconocen lo que es el rapto de la iglesia. Pero llegará ese día, y no tardará, en que la iglesia y el Espíritu Santo sean quitados de la tierra, y estaremos con nuestro Dios, empezando ya o siguiendo ya la eternidad que hemos comenzado aquí en la tierra. Qué maravilloso será aquel día, ¿no? ¿Os imagináis que de aquí a un rato sea el rapto? Yo me imagino vernos en el cielo. Veo a Ángel, veo a Betsy y veo a Vega, que ya no es Vega, sino que ya es una joven. Qué increíble sería eso, ¿no? El ver a Frank, que ya no es un joven, es ya un adulto, porque nuestro cuerpo será un cuerpo glorificado, en que las canas desaparecerán, en que ya no habrá más dolor, más llanto, más enfermedad. Y moraremos con nuestro Señor por toda una eternidad. Qué maravilla, ¿verdad? Pablo da un consejo a Timoteo, a este discípulo, el cual estaba formando, a este joven pastor. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste pues en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué importante, ¿verdad? Persistir en la doctrina correcta, porque eso trae bendición a nuestras vidas y va a traer bendición a las vidas que están a nuestro alrededor. Hermanos, cuidemos la doctrina, no menospreciemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No menospreciemos, como se nos está diciendo, las profecías. No menospreciemos los dones del Espíritu Santo. No menospreciemos ni apaguemos al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que el Señor nos ayude pues a seguir en este camino en el cual tú y yo estamos llamados. Vamos a acabar con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes, Señor, a creerla, a vivirla y a experimentarla. Señor, que perdones tantas veces que menospreciamos los dones del Espíritu Santo, que menospreciamos la profecía, que apagamos al Espíritu que está en nosotros, que dañamos al Espíritu Santo, Señor, que mora en cada uno de nosotros. Señor, aviva el fuego de tu Espíritu en nosotros. Aviva nuestro espíritu. Avívate, Espíritu Santo, que moras en nosotros. Arde con poder y con gloria en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a ser esos hombres y esas mujeres, Señor, que tú quieres que cada uno de nosotros seamos, Señor. Que perdones nuestra iniquidad, que perdones nuestra indiferencia, que perdones nuestros pecados, Señor, y que nos ayudes, oh Padre, a seguir hacia la meta. Gracias te damos, en tu nombre Jesús. Amén.